Hermanos, hemos escuchado el Evangelio de San Mateo del capítulo 1, versículo 16 y de los versículos 18 hasta el 25. De acuerdo a la versión de la Biblia de Jerusalén, ese primer versículo, el 16, pertenece a la primera perícopa con que abre el Evangelio de San Mateo, que va del versículo 1 hasta el 17, titulado Genealogía de Jesús. En tanto que de los versículos 18 al 25 aparece con el título de Concepción Virginal de Jesús. Hoy, la liturgia de la Iglesia nos presenta la solemnidad de San José Patriarca, el esposo de nuestra Madre Santísima, San José Castísimo, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la ayuda del Espíritu Santo a meditar el texto que hemos escuchado el día de hoy. Cuando San Mateo redactó este texto, tenía en la cabeza responder a tres grupos de personas que tenían distinta manera de pensar acerca de quién era Jesús de Nazaret. En primerísimo lugar, satisfacer la necesidad de los cristianos que cuando se escribió el primer evangelio, la fuente más antigua que es la de San Marcos, él no narró nada acerca de la infancia de Jesús, sino que lo presentó ya como un hombre adulto a la orilla del río Jordán, encontrándose con el profeta Juan el Bautista, Marcos capítulo 1. Por eso los cristianos tenían la inquietud de que se comentara algo sobre cómo fue el origen de nuestro Señor. Mateo entonces les responde a través de esta perícopa de la genealogía, de la concepción virginal de Jesús y todo el capítulo 2 que se conoce como relato de la infancia. En tanto que el otro grupo de personas que tenía en la mente San Mateo eran los judíos, quienes objetaban que Jesús de Nazaret no podía aspirar a ser el Mesías por dos cuestiones. Una, en cuanto a la genealogía se refiere, porque se le acusaba que él no estaba conectado con la tribu de Judá, de donde tendría que salir el verdadero Mesías descendiente de David. Y por otro lado, una cuestión de impureza o de inmoralidad, porque se acusaba a la Santísima Virgen María que había engendrado un hijo, pero no era de su esposo San José, sino que había cometido adulterio con un soldado romano apodado la Pantera. Así es que San Mateo se propuso escribir también la genealogía, la concepción virginal de Jesús, para responder esta acusación de los judíos. Y finalmente, también para los paganos, porque entre ellos ya circulaba precisamente esta idea y se burlaban de los cristianos, nosrim en hebreo, nazarenos, así se le llamó en el contexto judío. Se les despreciaba porque seguían a un líder, a un maestro que era un bastardo porque había sido concebido en adulterio. Pues bien, este es el panorama y el planteamiento que se hizo Mateo para responder a estas tres agrupaciones. Vamos ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, a observar ese capítulo 1, versículo 16, que a modo de introducción se abrió el texto del día de hoy. Dice el Espíritu Santo: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Si nosotros le echamos un vistazo rapidísimo a la genealogía, vamos a descubrir que la genealogía tiene una estructura original, de acuerdo al estilo judío. Solamente la genealogía tiene que ser a partir de los papás, de los varones, porque las mujeres no entran en la genealogía. Curiosamente, San Mateo mencionó a 5 mujeres, entre ellas, finalmente, la Santísima Virgen María. El verbo más importante aquí es genesen o genao, que significa engendrar. Atención, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Egenesen, el verbo genao. Pero curiosamente, cuando llega al versículo 16, dice el Espíritu Santo, y Jacob egenesen o genao engendró a José, el esposo de María. Ahí, si Jesús hubiera sido hijo carnal de José, tendría que haber dicho,
y José engendró a Yeshua. Sin embargo, no ocurrió así, sino que dice que de la que nació Jesús llamado Cristo, con lo cual San Mateo ya asentó esta verdad importantísima del cristianismo. Nació de María, pero no es hijo biológico de José. Y ahí se rompe la genealogía y termina anunciando que Jesús es hijo de María, pero no de José. Y de una vez San Mateo ya confirmó en este momento el título que lleva Jesús llamado Cristo, es decir, Christos, el ungido, Mashiach, el ungido rey. Ahora tiene que explicar San Mateo cómo es que se engendró Jesús. Si su padre no es José, por eso empezó a circular en el mundo judío que obviamente es lógico, Jesús, ese niño tenía que tener otro papá. Pero ya quedó confirmado que José no es el padre biológico de este niño, solo es hijo de María. Pero no se menciona en este momento el nombre de su padre biológico, si es que lo tuviera. Pero hay que explicar cómo es que nace Jesús, cómo es engendrado Jesús, porque efectivamente debe de tener un padre. Es cuando comienza la perícopa completa de ese capítulo 1, versículos del 18 al 25, titulado como Concepción Virginal de Jesús, en la que San Mateo se propone dar una explicación a este misterio. Obviamente, San Mateo, como conocedor de la Escritura, recuerda una profecía que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del profeta Isaías, versículo 14, que dice así: «Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel». San Mateo, revisando esta profecía isaiana, confirma nuestra fe en que María Santísima es virgen. Y no solamente es virgen, sino que la concepción que ella tiene no es por haber tenido intimidad con varón alguno. Por lo tanto, el Padre en ese sentido, de acuerdo a la narración de San Mateo, porque quien engendra en el vientre virginal de María es el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Se nos menciona que el esposo de Nuestra Señora es San José. Ya estaban comprometidos de acuerdo a la ley de Moisés. Solamente para mencionar, hay varios momentos del contrato matrimonial, pero ahorita vamos a hablar de dos fundamentales. Primero ya el contrato como tal, que en hebreo se llama Nisuim, y después viene la realización de la boda, cuando ya empiezan a cohabitar los recién esposos, que se llama el Kiddushim, el día de la bendición. Pues muy bien, todavía nuestra Madre Santísima no se ha dado el paso del Kiddushim, está en el Nisuim, y de pronto dice el texto en ese versículo 18, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Los judíos tienen razón. Jesús no es hijo biológico de José. Punto número 2. Jesús es hijo de otro. Punto número 3. Los judíos concluyeron que era hijo de un hombre romano pagano apodado Pantera. Así circulaba esta acusación de adulterio, de que Jesús era fruto de un adulterio. Ellos tienen razón en cuanto que Jesús no es hijo biológico de José. Tienen razón en que Jesús tiene que tener otro padre. El gran problema de los judíos es que lo buscaron entre los seres humanos y se les olvidó que existía aquella profecía de Isaías 7:14, donde en el momento en que se cumplieran las profecías de la venida del Mesías, una virgen concebiría milagrosamente, misteriosamente, aquel que iba a ser el Mesías. Ellos entonces buscaron la paternidad de Jesús entre los humanos. Pero San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando que la paternidad de Jesús está en el misterio de Dios. Es decir, aquí está la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Habría que leer el capítulo 1 de San Lucas, versículos 26 al 38, donde se da esto que nosotros conocemos como la anunciación del ángel Gabriel y la concepción virginal
de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, que ella confirma que efectivamente es virgen. Y pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón alguno, como aparece en ese relato de la Anunciación. Jesús entonces no tiene un padre humano. María es su verdadera madre y lo ha concebido virginalmente. Ahora es cuando nosotros tenemos que profundizar este misterio de nuestra fe. Sigue contando la narración del Evangelio de San Mateo en el versículo 19. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Queridos hermanos, aquí es importante que nosotros entendamos el primer calificativo que se le hace a este hombre, a quien el texto griego llama, es un dikaios, un justo, un tzadik, decimos en hebreo. Y recuerden ustedes que no a cualquier persona se le llama tzadik en el mundo bíblico, sino a aquellos hombres que verdaderamente son fidelísimos a la voluntad de Dios expresado en la ley, en la Torá. Por lo tanto, estamos parados de acuerdo al criterio bíblico ante un hombre que es santo, que es justo delante de Dios. Vamos a recordar aquel otro personaje que de manera impresionante le responde a Jesús cuando le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde en el versículo 18, ya sabe los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. San José entonces ha guardado la ley de manera perfecta. Es un santo, es un hombre justo ante Dios. Pero ¿por qué dice el texto que pensó repudiarla? Recordemos que en el mundo judío existe ese precepto de la ley de Moisés que permite que cuando él ya no está de acuerdo con algo de su esposa, él puede repudiarla otorgándole una carta de divorcio ante 2 testigos. Recordemos lo que dice el Espíritu Santo en el capítulo 10 de San Mateo, versículo de 1 al 13, donde se presenta aquel tema de la indisolubilidad del matrimonio. Y José, a sabiendas de la Torá, podía darle la carta de divorcio a su esposa. Por eso dice repudiarla. Pero la ley marcaba que tenía que hacerlo ante 2 testigos. Y aquí dice el texto que pensó repudiarla en secreto. ¿Por qué? De lo contrario, se tendría que cumplir aquel precepto de la ley que está en Deuteronomio 22:20, donde la ley ordenaba apedrear a la mujer que había cometido adulterio, traicionando el compromiso matrimonial. Por lo tanto, José no quería que mataran a su esposa porque ya era su esposa legal, aun cuando estaban todavía en el Nisuim y no se daba el Kiddushin. Por eso una mujer que se embarazara, aún estando en la primera etapa en la relación matrimonial, podía ser acusada de adulterio. Y José pudo haberle acusado de adulterio, pero el hecho de que él se frena y dice, resolvió repudiarla en secreto, significa que ya él estaba enterado de los planes de Dios y de los misterios de Dios. Porque existe una hipótesis que plantea que San José no estaba enterado de la concepción virginal de Nuestra Señora por obra del Espíritu Santo. Es decir, no se le había sido revelado esto, pero la narración dice, su marido José, como era justo, claro que sabía que no había tenido intimidad con ella y conocía la virtud y la pureza de nuestra madre, y por eso la hipótesis más aceptada entre los exégetas, citando al padre, al gran biblista Jean Danelou, él dice que San José estaba bien consciente de esta revelación divina. Precisamente por eso él pensó repudiarla en secreto, porque no podía exponer a la madre y al niño a que fueran sacrificados por esa ley del Deuteronomio 22:20. La otra hipótesis dice que José no sabía nada, y eso es lo que explica el por qué José está en esa tremenda agonía del capítulo 1, versículo 20. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Atención con esto. Esta hipótesis le llama la duda de José, un gran tormento, porque María le había sido infiel y porque él, si era justo, legalmente tenía que denunciarla y entonces exponerla en público y ser apedreada junto con el bebé. Sin embargo, José sí sabía el gran misterio que estaba ocurriendo en el vientre virginal de su esposa legal. Y entonces por eso él es un justo en cuanto que quiere darle la carta de divorcio y se pregunta el padre Jean Danielou, ¿por qué? Porque José se convenció que efectivamente estaba parada ante la mujer que había sido elegida por Dios y en el que se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento. Era la Virgen anunciada por la profecía de Isaías y por lo tanto él, al tener un vínculo legal esponsal con ella, él necesitaba dejarla libre para no ser obstáculo a los planes del Señor. José entonces, muy humilde, dijo: yo no quiero ser obstáculo para que se realice la voluntad de Dios y el plan de Dios en esta niña virginal que ha sido escogida por el misterio del Señor. Entonces por eso decidió repudiarla en secreto y no exponerla a que fuera apedreada y asesinada junto con el niño. Más bien él se abrió, quizá en el sentido espiritual de aquella narración cuando Jesús realiza el milagro de la pesca, y en el capítulo 5 de San Lucas, en el versículo 8, al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Si bien es cierto que San Pedro se confiesa pecador, pero aquí el texto dice que José era justo, un santo. Él sabía entonces de este misterio y creyó que él podía estar obstaculizando los planes del Señor. Por eso pensó que lo correcto era romper ese vínculo con Nuestra Señora y dejar que ella se realizara en ella, los planes de Dios. Ese era el asunto. No es que la duda de José es que estaba acostado y atormentándose de tremenda traición de nuestra madre. No es el sentido correcto de esta interpretación. Anulemos esa hipótesis y sigamos la propuesta del padre Jean Danielou. Él creyó en tan grande misterio que dijo: me apartaré y dejaré que los planes de Dios se realicen. Pero le dolía muchísimo nuestra madre porque en verdad la amaba profundamente. Y por eso se apareció ese ángel del Señor y en sueños le dijo: tú no eres ningún obstáculo. Todo lo contrario, fuiste preparado como varón justo y elegido desde los tiempos de la eternidad para que fueras el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y esta mujer necesita de un hombre para que así se constituya la Sagrada Familia. Al contrario, ese pensamiento que te llegó, que puede brotar de una actitud humilde para dejar que los planes de Dios se realicen, en realidad se necesita de tu acompañamiento porque esa mujer es tu esposa y ese niño necesita un verdadero padre. En ese momento José descubre la grandeza de su vocación. Ha sido escogido para custodiar y amar a la Virgen profetizada y por otro lado tener entre sus brazos al Mesías de Dios, que al mismo tiempo es el Dios verdadero, porque le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! Ahí José toma conciencia de su verdadera vocación. Y dice la palabra de Dios: despertando José, capítulo 1, versículo 24, del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Un hombre verdaderamente fiel a la voluntad de Dios, y resaltamos ese versículo 24. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Por eso José es un hombre justo, prudentísimo, santo, amoroso, y en este momento le concedió la gracia a nuestro Señor Jesucristo de convertirse en su padre adoptivo. Y al mismo tiempo, San José tuvo la gran bendición de tener entre sus brazos a aquel
que es el creador del cielo y de la tierra, modelo de padre, modelo de esposo, modelo de santo, modelo de obediente a la voluntad de Dios, modelo de hombre justo, que lo único que quería en su corazón era siempre agradar la voluntad del Padre y caminar fidelísimamente en la ley del Señor. Así es que, queridos hermanos, hoy tenemos un modelo por excelencia. Pienso que después de Jesús, la otra persona que amó profundamente a Santa María Virgen y a todo el misterio de Dios que se estaba dando en ella, es este hombre, el gran patriarca de la Iglesia. San José ruega por nosotros. Bendiciones a todos.